El olor era insoportable. El aire del amanecer arrastraba una mezcla de humo, podredumbre y silencio. En aquel rincón olvidado a las afueras de la ciudad, donde los camiones descargaban toneladas de basura, ni los perros callejeros se atrevían a quedarse demasiado tiempo. El viento levantaba bolsas rotas, pedazos de ropa y juguetes mutilados. Y entre todo ese caos, se movía una figura pequeña, temblorosa, casi invisible. Era un niño, o lo que quedaba de uno. Su cuerpo era una sombra de piel y hueso. Su rostro, cubierto de polvo y heridas, parecía el de un anciano en miniatura. Llevaba una camiseta tan sucia que el color original se había perdido, y en las manos sostenía una botella rota, con la que escarbaba entre los restos, buscando algo que pudiera comer. El sol apenas asomaba cuando un sonido distinto rompió la rutina del basural. Un motor se apagó a lo lejos, seguido por el ruido de pasos firmes. La gente del lugar sabía que nadie con zapatos limpios llegaba allí, pero esa mañana alguien lo hizo. Una mujer bajó de una vieja camioneta blanca. Su hábito gris ondeó con el viento, y el rosario que llevaba al cuello tintineó con cada paso. Era una monja, delgada, de rostro cansado pero de mirada firme, conocida por algunos como la hermana Clara, aquella que solía aparecer donde la esperanza ya no existía. Caminó despacio entre los montones de desperdicios, esquivando las moscas, los vidrios y el olor nauseabundo. En sus manos llevaba una pequeña bolsa con pan y agua bendita. No sabía a quién encontraría, pero sentía dentro del pecho una urgencia, como si alguien invisible la hubiera llamado durante la noche. De pronto algo se movió entre los desechos, un ruido leve como el llanto de un gato. Clara se inclinó, apartando bolsas, trozos de cartón, y entonces lo vio. El niño estaba encogido dentro de una caja de plástico, con los ojos entreabiertos y los labios partidos. No se movía. Solo lo miraba, como si temiera que ella fuera a golpearlo. «Dios mío», susurró la monja sintiendo que el corazón le dolía. «¿Qué te han hecho, pequeño?». El niño no respondió. Solo respiraba con dificultad, aferrando su botella como si fuera un tesoro. Ella se arrodilló junto a él, sin importarle el barro ni el hedor, y le ofreció un pedazo de pan. El niño la miró con desconfianza, luego con hambre. Dudó, y al fin, con un gesto frágil, extendió la mano. Pero en lugar de tomar el pan, la apartó y murmuró con voz apenas audible: «No, no soy bueno». Clara sintió un nudo en la garganta. «Eres un hijo de Dios», dijo, con una ternura que hacía temblar sus palabras. «Y mientras yo respire, nadie te dirá lo contrario». El niño la observó largo rato. Sus ojos, enormes, parecían no comprender el significado de esas palabras. Pero algo en la voz de la mujer lo conmovió. Tomó el pan, lo olió, lo mordió, y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, una lágrima le cayó por la mejilla. La monja se quitó el manto, cubrió al pequeño con él y miró alrededor. No había nadie más, solo el cielo gris y los buitres girando. Sabía que no podía dejarlo allí. Pero el convento ya estaba en crisis, el orfanato sin fondos, y los superiores le habían advertido: «No podemos seguir recogiendo a todos los que el mundo desecha». Sin embargo, frente a esa mirada, esas palabras no significaban nada. «Vendrás conmigo», dijo con firmeza. «No puedo», susurró el niño. «Claro que puedes». Clara le tomó la mano. «Y si no puedes, yo te cargaré». Intentó levantarlo, pero el pequeño era tan ligero que apenas pesaba más que un abrigo mojado. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo los huesos frágiles bajo la piel, y comenzó a caminar hacia el vehículo. El cielo, que antes era gris, se volvió casi blanco, y mientras avanzaba entre los montones de basura, Clara sintió que algo ardía dentro de ella. No era miedo. Era una certeza antigua, profunda, que cada vida, por miserable que parezca, es una llama esperando ser encendida. Cuando llegó a la camioneta, el niño ya dormía.
con el pedazo de pan apretado en la mano. Ella subió, lo acomodó en el asiento y lo cubrió con su manto. Antes de encender el motor, miró hacia el basural una última vez, y por un instante juró ver una silueta entre los escombros, observándolos. Una figura de niño, igual a él, pero hecha de luz, sonriendo. El viento sopló fuerte, levantando polvo y papeles, y la voz de la monja se perdió entre el ruido cuando murmuró: «Gracias por mostrarme el camino». La camioneta arrancó lentamente, alejándose del lugar donde el Hamel niño despertó con un estremecimiento. La luz que se filtraba por las persianas era diferente. No olía a basura ni a humo, sino a jabón y pan recién hecho. El silencio era tan profundo que le dolían los oídos. Por un instante, creyó que había muerto. Movió los dedos lentamente, sintiendo una tela limpia bajo sus manos. Estaba acostado en una cama de verdad, con sábanas blancas y una manta áspera, pero tibia. A un lado, sobre una mesa, había un vaso con agua y una pequeña cruz de madera. Intentó incorporarse, pero un dolor seco en el pecho lo detuvo. Tosió, y una sombra blanca apareció junto a él. «Tranquilo, pequeño, respira despacio». Era la voz de la hermana Clara. El niño la miró, confundido. La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado pero sereno. En sus ojos había algo que él no conocía. Una calma que no dependía del mundo. ¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En la casa de San Miguel», respondió ella. «Es un pequeño refugio del convento. Aquí cuidamos de quienes no tienen a nadie». El niño bajó la mirada. Sus dedos temblaban sobre la manta. «Yo no tengo nombre», susurró. «Entonces encontraremos uno juntos», dijo la monja, con una sonrisa apenas visible. «Pero antes, debes comer». Trajo un plato con sopa caliente. El aroma llenó el cuarto, y el niño, por reflejo, se echó hacia atrás, desconfiado. «No me mires así», dijo ella. «No hay veneno en esto, solo amor». Él la observó largo rato antes de probar el primer sorbo. La sopa le quemó la lengua, pero no se quejó. Bebió, temblando, y después, sin entender por qué, comenzó a llorar. Clara lo abrazó despacio, sin palabras. Lo sostuvo como a un hijo, hasta que su llanto se apagó en un suspiro. Pasaron los días. El niño empezó a caminar por los pasillos del refugio, aunque sus piernas seguían temblorosas. Las otras hermanas lo miraban con mezcla de curiosidad y desaprobación. Había reglas, y traer a alguien del basural era romperlas todas. Una de ellas, la hermana Beatriz, se acercó a Clara una tarde, mientras tendía la ropa al sol. «Sabes que el consejo no estará contento», dijo con voz baja. «No tenemos recursos ni medicinas. Si enferma, ¿qué harás?». Clara siguió doblando las sábanas. «No lo encontré por casualidad, Beatriz. Lo sentí». «¿Lo sentiste?». «Sí, como si alguien me empujara a ir, como si su vida dependiera de que lo viera». Beatriz suspiró, mirando el patio donde el niño jugaba con una pelota vieja. «Eres demasiado buena, Clara, y el mundo se aprovecha de las almas buenas». «No me importa», respondió ella. «Prefiero ser herida por amar que endurecerme por miedo». Aquella noche, la hermana Clara entró en la capilla. El aire olía a cera y a madera antigua. Se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y habló en silencio. «Señor, no entiendo por qué me lo enviaste, pero si este niño está aquí es por un motivo que solo tú conoces. Dame fuerza para protegerlo aunque el mundo no lo entienda». Un ruido la hizo girar. El niño estaba en la puerta observándola. Llevaba la Biblia más vieja del convento, aquella que siempre estaba abierta sobre el atril. «No quería asustarte», dijo él, en voz baja. «Solo quería leer». Clara lo llamó con un gesto. «Ven, ¿sabes leer?». «Un poco. Aprendí mirando carteles, cuando pedía comida». Se sentó junto a ella y comenzó a pasar las páginas lentamente,
con los dedos sucios pero suaves, como si temiera romper el papel. Se detuvo en una frase y la leyó en voz temblorosa, y cuando nadie lo miraba, Dios lo tomó entre sus brazos. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Sabes qué significa eso?, preguntó. El niño negó con la cabeza. Significa que incluso cuando crees que nadie te ve, Él sí. Que tu vida no es un error. El niño levantó la vista. En sus ojos había una mezcla de incredulidad y esperanza, como si esa idea le doliera por ser demasiado hermosa. Pasaron semanas. El niño empezó a ganar algo de peso, a reírse de vez en cuando, a ayudar en la cocina. Pero también comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando, sudando, diciendo que el basural lo llamaba. Clara dormía en una celda al lado de su habitación. Cada vez que lo oía, corría hacia él. «No estás allí, hijo», le decía abrazándolo. «Estás aquí, conmigo». Pero escucho su voz. Me dice que vuelva. No le hagas caso. Es solo el miedo recordando. Una madrugada, sin embargo, el niño se levantó sin que nadie lo notara. Caminó descalzo por el pasillo hasta la capilla. Se arrodilló frente al altar y murmuró algo que solo el eco oyó. «Si me dejas quedarme aquí, prometo portarme bien. Prometo creer». Detrás de él, Clara lo observaba en silencio, con lágrimas que no intentó ocultar. Sabía que aunque el cuerpo del niño empezaba a sanar, su alma seguía cubierta de heridas. Pero también sabía que, en algún rincón del cielo, alguien sonreía. Porque incluso en el basural de la memoria humana, Dios todavía encontraba flores. Bre y la fe se habían cruzado por primera vez. Las campanas del convento sonaron 3 veces antes del amanecer. Era la señal de una llamada urgente. Alguien había tocado la puerta del refugio en plena noche. La hermana Beatriz corrió a abrir, seguida por Clara, que aún se ajustaba el manto. Afuera, bajo la lluvia, un hombre con uniforme médico sostenía un sobre. «Busco a la hermana Clara», dijo con voz tensa. «Soy yo», respondió ella. El hombre le entregó el sobre sin mirar a los ojos. «Viene del hospital municipal. Es sobre el niño que trajiste». El corazón de Clara se encogió. Abrió el sobre y leyó el contenido bajo la débil luz del pasillo. El documento confirmaba que el pequeño había sido reportado hace meses como desaparecido de un centro asistencial. No tenía nombre oficial, pero sí un código. Paciente 47B, Proyecto de Observación Infantil. No había familia registrada, solo una nota final. En caso de hallazgo, notificar al Departamento de Salud Mental. Clara sintió un escalofrío. «¿Qué significa esto?», preguntó. El hombre bajó la mirada. «No lo sé, hermana. Solo me pidieron entregarlo. Pero no lo devuelva. Hay cosas que el mundo prefiere olvidar». Y sin decir más, se marchó bajo la lluvia. Esa noche Clara no durmió. Se sentó junto a la cama del niño, observando su respiración tranquila. Pensó en el proyecto de observación infantil. Aquellas palabras le sonaban a algo más que medicina. Había escuchado rumores, experimentos en niños abandonados, estudios de resistencia al hambre, ensayos psicológicos disfrazados de ayuda. El niño se movió en sueños murmurando algo. «Mamá, no me dejes en el frío». Clara sintió las lágrimas resbalar por su rostro. Le acarició el cabello, enredado y frágil como paja. «No estás solo, mi amor. Nadie volverá a hacerte daño». Pero en el fondo de su pecho algo le decía que el peligro aún no había terminado. Pasaron los días. El clima cambió, y con él el comportamiento del niño. A veces se quedaba mirando por la ventana durante horas, como si esperara que algo o alguien lo viniera a buscar. Otras veces hablaba con el aire, en voz baja, repitiendo frases que no parecían suyas. Una tarde, mientras Clara organizaba los archivos del refugio, escuchó un ruido proveniente de la capilla. Corrió hasta allí y lo encontró de pie frente al altar, con la Biblia abierta. Las velas parpadeaban, aunque nadie las había encendido.
¿Qué haces aquí, hijo?, preguntó ella. El niño no respondió. Con el dedo señalaba una frase subrayada que antes no estaba marcada. Y el polvo clamará por aquellos que fueron olvidados. Clara se estremeció. ¿Quién subrayó eso?, preguntó. Ella, respondió el niño sin apartar la vista del libro. ¿Quién es ella? La señora que viene cuando duermo. Dice que no me olvide del basural, que allí todavía hay niños como yo. Clara se acercó, arrodillándose a su lado. Hijo, eso es solo un sueño. No, madre, dijo él con firmeza. Ella me muestra sus caras. Me enseña cómo se esconden cuando los camiones llegan. Me pide que rece por ellos. El aire de la capilla se volvió pesado. El olor a cera se mezcló con algo metálico, casi como sangre. Clara tomó al niño de los hombros y lo abrazó. Entonces, rezaremos juntos. Encendió las velas, una por cada niño invisible del mundo, y comenzó a orar. Las palabras resonaron en las paredes. El niño que trajiste fue reclamado por las autoridades, repitió la Madre Superiora, dejando el sobre la mesa. Su tono era glacial, casi administrativo. Debemos entregarlo al Departamento de Salud Mental. Clara sintió que el aire se le iba de los pulmones. Madre, ese niño no puede volver allí. Lo que le hicieron, nadie puede soportarlo otra vez. No nos corresponde juzgar, hermana. La voz de la superiora era firme, impersonal. Nuestro deber es obedecer. El silencio cayó como un muro. Solo se oía el viento afuera, golpeando las ventanas del convento. La superiora dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí el olor seco del incienso. Clara quedó sola, temblando. Sabía que no podría cumplir esa orden. Esa noche, mientras el convento dormía, fue al cuarto del niño. Estaba despierto, con la Biblia sobre el regazo y los ojos llenos de una tristeza vieja. «Van a llevarme, ¿verdad?», preguntó sin mirarla. Clara se arrodilló junto a su cama. «No, si yo puedo evitarlo». «No importa», dijo él. «Ya no tengo miedo». «¿Por qué dices eso?». «Porque la señora del basural me dijo que los que rezan nunca mueren del todo, que aunque me lleven, tú seguirás oyéndome». Clara sintió un nudo en la garganta. Tomó su mano tan pequeña y frágil que parecía de papel. «Nadie va a llevarte», susurró. «Te lo prometo». Cuando las luces se apagaron, Clara fue a la capilla. Se arrodilló frente al altar y habló entre sollozos. «Señor, ¿por qué me lo diste si ahora debo perderlo? Si es tu voluntad que lo devuelvan, dame una señal, o dame el valor de desobedecer por amor». En ese momento, una corriente de aire apagó las velas. En la penumbra, creyó ver una sombra junto al altar, la silueta de una mujer con velo, como una figura hecha de humo. «Protéjalo», susurró la voz. Clara se levantó de golpe. El corazón le golpeaba el pecho. Corrió hacia el dormitorio del niño y lo encontró sentado, mirándola, como si hubiera sabido que venía. «Debemos irnos», le dijo con urgencia. «¿A dónde?» «A cualquier lugar donde no puedan encontrarte». Lo envolvió en una manta, tomó un rosario y una pequeña bolsa con pan. Salieron en silencio, cruzando el patio del convento mientras la lluvia comenzaba a caer. El portón chirrió, y por un instante creyó escuchar pasos detrás de ellos, pero cuando se giró, no había nadie. Caminaron durante horas, por calles vacías y charcos fríos. El niño tiritaba, y Clara lo cargó en brazos, hasta que el amanecer los encontró en la entrada de una vieja capilla abandonada, a las afueras de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de moho, el techo roto, pero allí al menos estarían lejos. «Aquí estaremos a salvo», dijo ella, más para convencerse a sí misma que al niño. Él la miró con los ojos grandes, llenos de una ternura que dolía. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «Porque cuando te encontré Dios me miró a través de ti, y no podía mirar a otro lado». El niño sonrió, débilmente. Ella tenía razón.
¿Quién? La señora del basural. Me dijo que no estaba solo, que alguien me encontraría antes de morir. Clara sintió las lágrimas resbalar por su rostro. Lo abrazó fuerte, con el alma temblando. Esa misma tarde, escuchó el sonido de un motor afuera. 2 hombres descendieron de un vehículo negro con insignias del gobierno. Uno de ellos golpeó la puerta metálica. «Hermana Clara», gritó, «sabemos que está ahí. Entréguenos al menor». Clara se quedó inmóvil, el niño escondido detrás de ella. «No pueden llevárselo», dijo desde dentro. «No pertenece a ustedes». «Tiene una condición especial», replicó uno de los hombres. «Su caso está bajo estudio médico». El niño comenzó a llorar. «No quiero volver, madre. Por favor». La monja miró alrededor. La puerta no resistiría mucho. Buscó una salida y encontró una ventana trasera medio tapiada. «Por aquí», le susurró. «Corre, hijo. Corre hacia la colina. No mires atrás». «¿Y tú?», preguntó el niño. «Yo iré después. Ahora ve». El niño la miró por última vez, con la Biblia apretada contra el pecho, y salió al amanecer. Clara se quedó sola, de pie, frente a la puerta que empezaba a temblar bajo los golpes. «Dios mío», murmuró, «si esto es pecado, que me perdones, pero prefiero el infierno a devolverlo a sus verdugos». La puerta cedió. Los hombres entraron. La luz del día bañó el rostro sereno de la monja. No opuso resistencia. Solo dijo una última frase antes de que se la llevaran. «El niño ya está a salvo». A lo lejos, sobre la colina, el pequeño miraba cómo se alejaban los vehículos. En su mano llevaba la Biblia abierta. El viento movía las páginas hasta detenerse en una frase que parecía escrita solo para él. «El amor no teme a la pérdida, porque sabe que incluso en la oscuridad, Dios aún camina con nosotros». El niño cerró el libro, respiró hondo, y siguió caminando hacia el horizonte. Desde piedra como si 1000 voces repitieran su plegaria.